ese cántico. Hermanos, le quiero invitar a Romanos capítulo 9, que puedan abrir sus Biblias y mantenerlas abiertas en Romanos capítulo 9. Padre, yo te pido en esta mañana que tú, como solo tú puedes hacer, Señor, que tú uses estos momentos breves en nuestras vidas, como esta mañana, en venir cerca de ti, para adorarte y levantar tu nombre. Que tú también, Señor, eleves en nuestros corazones cánticos, ahora en esta hora, a través de tu ministrar a nosotros tu palabra santa, que ella hable y pueda amonestar y dirigir y corregir, enderezar y llenar, Señor, nuestros corazones de gozo, de alabanza, de reconocimiento a quien tú eres. Incrementa, Señor, nuestro amor por ti, incrementa nuestro agradecimiento de ti. Crece, Señor, en nosotros ese gozo, esa paz, esa necesidad, Señor, de seguirte por todas tus pisadas. Ayúdanos, Señor, a aprender a ser fiel, a aprender, Señor, a obedecer y a seguirte a ti. Gracias, gracias, gracias. Porque, Padre, no podemos ir a ningún otro lugar ni a ninguna otra persona. Solo tú tienes palabra de vida. Y es tu palabra que necesitamos, que deseamos y que ahora atesorándola pedimos que tú la puedas depositar profundamente en nuestros corazones. Amén. 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 Hoy estaremos regresando a Romanos, aquí donde estamos en capítulo 9, y estaremos viendo otra faceta de la misericordia de Dios. Cuando digo otra faceta, es que nosotros algunas veces pensamos que entendemos ciertas cosas y a cierto nivel sí la entendemos, pero la realidad es que la palabra de Dios y solo la palabra de Dios puede abrir nuestro entendimiento para entender todas las cosas como debemos entenderlas. Es decir, si yo te preguntase, ¿dónde está el capítulo acerca de la misericordia de Dios? ¿Cómo responderías? ¿Cuál capítulo en la Biblia? Inmediatamente, si tienes algún conocimiento de la Biblia, vas a tener que concluir que no hay un solo capítulo. Este atributo de la misericordia de Dios, de nuestro gran Dios, se hace desplegado en innumerables pasajes en las Escrituras. Y lo necesitamos todos los pasajes, todas esas áreas que hablan de la gran misericordia de Dios. Cada uno tenemos que verlo uno a la vez para ver cada faceta de lo que la palabra enseña acerca de quién es este Dios que es de hecho misericordioso. Es como un diamante, que tú tomas un diamante y tú si tomas un rayo de luz y lo pones en una de sus facetas, eso va a desplegar cierta gloria y hermosura. Pero si mueves esa luz vas a ver, o otras luces, tú vas a ver que hay muchas maneras de ver la gloria y la hermosura de aquello. Y la palabra de Dios es así. Dios ilumina cada área a nuestros corazones para que entendamos las diferentes facetas de cada cosa que Dios dice acerca de todos los temas, todas las grandezas, las hermosuras, de quién es Dios y qué Él ha hecho. Y en esta mañana estamos considerando la misericordia de Dios, no como algo nuevo que nunca hemos entendido, pero algo que tenemos que verlo ahora de la lupa, de la perspectiva, de la faceta en la cual Romanos capítulo 9 presenta la misericordia de Dios. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Amén. Su misericordia, quizás pudiéramos decir, es una de los atributos más profundamente manifestuosos de su grandeza para cada uno de nosotros. Y es aquí en Romanos 9 donde Pablo nos entrega una nueva faceta de esta gran verdad. Voy a leer algunos versículos, vamos a leer una porción aquí en Romanos hoy, no toda una vez, pero empiezo con el versículo 15 de Romanos 9, donde
En cierto sentido terminamos la última vez que estuvimos en Romanos, en este capítulo, y continuamos de aquí en adelante. Versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque las Escrituras dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y de quien quiere, lo opuesto a misericordia, endurece a su voluntad. Él endurece como quiere. Él tiene misericordia como quiere. Pablo está introduciendo algo importante y algo nuevo, algo tan necesitado. Su tesis es simple, y yo creo que se encuentra en el versículo 16 y 17 en particular, aunque él está hablando de esto, misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de Dios. Depende de la misericordia de Dios, depende de Dios. Es decir, no depende de ti, o de mí, o de cualquier otra cosa. Depende de Dios. Porque las Escrituras habla de Faraón, dice ahí, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué te he levantado? Para mostrar quién yo soy. Mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien quiere, Él tiene misericordia. De quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Su tema sí es misericordia, pero la faceta que manifiesta como Dios aplica su misericordia. Esta es la faceta que estamos viendo en esta mañana. ¿Cómo? Sabemos lo que es misericordia, pero ¿cómo se aplica misericordia de parte de este Dios? Y tenemos que empezar aquí pensando, hermanos, la misericordia de Dios depende de Dios. No es como ninguna otra misericordia. Una definición simple que puedes sacar de cualquier diccionario de misericordia es compasión o perdón mostrado hacia alguien a quien uno tiene el poder o autoridad de castigar o condenar. Es decir, misericordia es mostrar compasión o poder mostrar que uno muestra hacia alguien para que no reciban lo que obviamente merecen, castigo, condenación. Tener misericordia es un acto glorioso, ¿no? Algunos dicen que de Dios pertenece esto. Estos son actos divinos. El perdonar, el tener misericordia, el mostrar gracia. Yo estoy muy convencido que sí es así. Cuando le preguntaron a David un día, ¿quién tú quieres que juzgue? Entre paréntesis, ¿Dios o los hombres? David, siendo sabio y entendido en quién era su Dios, dijo, no, yo sé cómo son los hombres, yo soy uno de ellos. Yo prefiero que Dios juzgue, porque el juicio de Dios es bueno. Si puedo hacer un contraste, que la misericordia de los hombres no es buena. No es. Aún la gracia de los hombres, porque no tiene un origen divino. Muchas veces nosotros actuamos en formas que no vienen y no se asimilan a cómo Dios efectúa estas cosas. Nosotros podemos ser misericordiosos muy injustamente, mostrar lo que nosotros llamamos misericordia. La misericordia depende de Dios. Dice aquí, no del que quiere ni del que corre. Esto es muy importante. En otras palabras, ninguna voluntad humana o ninguna acción humana puede motivar la misericordia de Dios. Tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada. Nosotros
somos motivados por las acciones de otros, así como actuamos nosotros. Por eso que muchas veces lo que nosotros llamamos bueno, muchas veces no es bueno. Lo que nosotros decimos que es misericordia, si es de nuestra parte, algunas veces es menos justicia y más injusticia. Nosotros somos motivados por acciones de otros, no Dios. Y esto es bueno. Nosotros somos motivados por nuestras propias debilidades, no Dios. Y esto es bueno. Entonces vemos a una pequeña niña, nuestra pequeña niña en la casa, hacer algo malo. Le pega a su hermano, miente o le roba algo. Y nosotros somos motivados por una carita linda, por unas palabritas, I'm sorry. Y no disciplinamos y no amonestamos como debemos. Y lo llamamos misericordia. No Dios. La razón que Dios no nos castiga a nosotros es porque Dios castigó a su Hijo en nuestro lugar. Eso es muy diferente a la misericordia que los hombres consideran. No porque nos sintió lástima, no porque nos halló ser tan lindos o monos. No. Dios actuó en misericordia justa. Todas las cosas de Dios son lindas, hermosas, no flaquean, no fallan, son perfectas. Dios actúa totalmente independiente, sin la más mínima impresión de los hombres. No es impresionado por nosotros, no es movido por nosotros, no es motivado por nosotros. No existe pensamiento, no existe acto, deseo o voluntad expresada en el hombre que pueda afectar o promover o motivar a Dios que actúe en misericordia por nosotros. La humanidad caída, pecaminosa y perdida no puede mover el corazón de Dios. Sí, esa es la verdad seria. Merecemos destrucción, merecemos juicio, no merecemos misericordia. Pero tenemos que entender que Pablo está mostrando que la misericordia de Dios no es simplemente un acto de afecto o emoción en Dios, o que Dios es bueno en alguna manera como tú y yo pensamos que hay bondad o que es bueno. La bondad de Dios es distinta. No depende del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia. Misericordia simplemente depende de Dios. Y me vas a oír decir eso muchas veces en esta mañana. Solo en Dios hallamos esta misericordia única, singular. Solo en Dios existe esta misericordia de la cual estamos hablando, revelada aquí en Romanos 9. La cual existe naturalmente en Dios y es expresada voluntariamente sin motivación externa de parte de Dios. Si lo puedo decir más claro, hermanos, Dios no actúa con misericordia en base de nada más y nada menos que sí mismo. Fue su deseo, sin alguna influencia externa, a sí mismo. Y yo creo, hermanos, que esta es la razón principal por la cual muchos luchan con esta verdad, con esta doctrina. Que Dios, con quien quiere, tiene misericordia. Y con quien no quiere, no tiene misericordia. Y peor que no tener misericordia, endurece el corazón. Hermanos, no tiene argumento contra el problema, no tienen argumento contra el problema con aceptar que Dios es soberano. Nosotros como seres humanos y creyentes en particular entendemos que Dios es soberano. Pero aquellos que cuestionan estas verdades tienen problema con razón o aceptar cómo Dios implementa sus actos, en particular su misericordia. Cómo Dios practica, cómo Dios hace como Él hace y actúa totalmente independiente, en absoluto, con toda autoridad, haciendo como Él le place. Él tiene una voluntad absoluta. Él tiene poder y dominio absoluto, haciendo tal como Él desea. Sus acciones son cuestionadas
No porque acordamos que Él tiene el derecho para hacer como Él quiera hacer, Él es el creador, sino porque a menudo no estamos de acuerdo con sus decisiones o con sus acciones. Y empezamos a decir, pero eso puede ser injusto. ¿Cómo es que tú escoges a uno y no a otro? ¿Cómo es que tú tienes misericordia de uno y no a otro? ¿Por qué es que esta mañana mi hijo está Dios quiera, en vuelo a Israel? No llegó a Nueva York cuando tenía que llegar. El vuelo fue atrasado de aquí de Atlanta para Nueva York. Esta mañana todavía está en otro aeropuerto buscando otro avión para llegar a Israel. Y con 2 o 3 otros compañeros. Y uno puede decir, pero no es justo. Todos los otros llegaron a tiempo. ¿Y por qué es que se detuvo el vuelo de mi hijo? Dios sabe, amén. Dios tiene un plan. Y Dios no ha cesado de ser bueno. Es más, quizás está mostrando su misericordia y bondad en una manera especial para con mi hijo, por el cual hemos orado desde antes y ahora por este viaje y por lo que Dios va a hacer. Y yo estoy en completa paz que Dios va a hacer como Él desea. Sus acciones algunas veces son cuestionadas, no porque sabemos que Él tiene autoridad para hacer como quiere, sino porque a menudo no estamos de acuerdo con sus acciones. No complace nuestro deseo o lo que nosotros buscamos. Sin recordar lo que la palabra de Dios dice tan claramente, sus pensamientos no son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos son más altos que nuestros. Dios no es como nosotros. Y qué bueno que eso es, amén. Porque si Dios fuera como nosotros, tuviéramos nosotros un gran problema. Pero Dios no es como nosotros. Hermanos, nuestras capacidades de pensar o andar como Dios es el problema que nosotros enfrentamos. Nosotros no pensamos o andamos como debemos pensar y como debemos andar. Pero su voluntad es perfecta. Nuestra voluntad es controlada por nuestros deseos e inclinaciones dañados, caídos. Pero Dios no está dañado, Dios no está caído. Dios es perfecto. Yo prefiero asumir, si es que necesito asumir, que lo que Dios hace, sea lo que sea, es mucho más bueno de lo que yo hubiera hecho. Y no tengo que asumir, lo creo, porque la palabra me lo enseña. Así que lo primero es que su misericordia, amados, depende de Dios. Lo segundo que quiero que piense conmigo es que su misericordia es central. Es el centro de su carácter. Esto es centrar al carácter de quien es Dios. Y el ejemplo provisto en el versículo 15 es ese mismo. Cuando Abraham le pidió a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Jesús le dijo, sí, lo voy a hacer. Dios le dijo, sí, lo voy a hacer. Éxodo 33, no tiene que buscarlo, pero él le dijo a Abraham, te ruego que me muestres tu gloria. Y en el Éxodo 33, 19 dice, y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré mi nombre, el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Cuando Moisés deseó ver la gloria de Dios, Dios le mostró su misericordia. Este carácter es central a Dios. Es una de las facetas de la gloria de Dios. En Dios existe esta gloria, misericordia. Es uno de los rayos hermosos que sale del diamante cuando le pones la luz. Dios es en gran manera misericordioso. Y no tengo el tiempo en esta mañana para mostrártelo en las Escrituras a su plenitud. Pero sí tenemos que verlo a lo menos en una forma resumida. Su gloria es principalmente vista en cómo Dios implementa su misericordia. Tendré misericordia del que tendré misericordia. No es que Dios tiene misericordia. Gloria a Dios que Él lo tiene. Es cómo Él la implementa. Cómo Él la implementa que manifiesta su gloria. ¿Entendieron bien lo que acabo de decir? No es que Él la tiene, Él la tiene. Pero es cómo Él la usa. Que dice, este Dios no es como otros dioses. Este Dios es glorioso. No solo tiene Dios misericordia del que quiere,
Pero también la palabra enseña, hablando un poquitico de la misericordia, dándole definición, que Él tiene una misericordia común. Igual que hay una gracia común, que Él expresa una gracia. No, el sol sale para el justo y el justo igual, e injusto igual. También su misericordia está para con toda la humanidad. Salmo 145:9, no tienen que buscarlo. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Dios es bueno para con todos y su misericordia sobre todos. Es decir, el que esta mañana se despertó, lleno de su trago de anoche, habiendo destruido su vida en enemistad contra Dios, Dios todavía está teniendo misericordia de ese hombre, de esa mujer, de esa persona. La misericordia de Dios común está manifestada aquí en la tierra. Tú y yo estamos aquí en esta mañana porque Dios es misericordioso. Amén. No nos ha pagado como merecemos. No ha juzgado y condenado a millares y millares y millares de pecadores, entre ellos nosotros. Dios ha sido muy bueno, muy misericordioso. Todos los que viven hoy están siendo sostenidos por la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Cada mañana Dios es misericordioso, dice las Escrituras. Es decir, si tú estás vivo en esta mañana, eres un portador de la misericordia de Dios. Si tu corazón está latiendo ahora mismo, eres un portador de la misericordia. Si tus ojos ven, si tú respiras, si disfrutas tu almuerzo esta tarde, es una demostración que Dios es misericordioso y tú, en tu vivir, en tu andar, eres un portador de esa misericordia. Esta es la gracia común de Dios. Pero su misericordia es también, y en particular y especial, para los que esperan en Él. Dice la palabra en el Salmo 32, muchos dolores habrán para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Para quién es la misericordia? Principalmente para los que esperan en Jehová, confían en Jehová, para los que tienen fe, para los que implementan su confianza y su dependencia en Jehová. Los que claman y invocan su nombre, Señor, heme aquí un pecador, yo te necesito, ten misericordia de mí, oh hijo de David. Oh Señor, ten Señor misericordia de mí. Los que invocan su nombre, los que esperan en Jehová. Así que su misericordia es para los que esperan en Él. Es central a su carácter. También su misericordia es abundante. También esto es central a su carácter de misericordia. Les cito algunos pasajes. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande, abundante, grande misericordia. Salmo 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. O el Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Yo había pensado algunas veces de esta idea, para siempre es su misericordia. Y lo más que he pensado en ello y orado por esta frase años atrás, llegué a entender que es cierto, su misericordia aún va a estar vigente 1,000 millones de años después que nosotros ya estemos en su presencia. Su misericordia se ha mostrado desde ya y nunca terminará para nosotros. Nunca nos pagará. Nunca recordará nuestros pecados. Nunca dirá en un momento de ira, ay, pero tú eres uno de esos que pecó y por el cual mi hijo tuvo que morir, con esa actitud de despectiva. No. Dios mostrará misericordia eternamente y para siempre para con nosotros. Su misericordia es abundante, es central a su carácter. Carlos Spurgeon lo puso de esta manera: la misericordia de Dios es tan grande que preferías drenar el agua del mar, o privar al sol de su luz, o hacer el espacio demasiado estrecho
que disminuir la gran misericordia de Dios. Es decir, mejor es que se apague el sol, o que se desaparezca toda la agua, o que el universo se haga pequeñito y estrecho, que nosotros disminuyamos, hagamos pequeño, o que la misericordia de Dios, o que la gracia de Dios se haga pequeña. Necesitamos su gracia. Amén. Y su gracia es grande y abundante, no es pequeña, no es limitada, es eternamente gloriosa. Pablo dice, llegando a la conclusión de Romanos, que la misericordia de Dios es inescrutable. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Romanos 11. Así también así también esto ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Los hijos de Dios, el pueblo de Israel, han sido desobedientes para que la misericordia de Dios no solamente llegue a ellos, pero también a nosotros. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces termina él con su gran cántico. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Wow, Pablo, gracias por esas palabras. Gracias por mostrarnos que la misericordia de Jehová es inescrutable, es inaccesible, es inconcebible. Pero noten también, no solamente es abundante, no solamente es inescrutable, pero también es su deleite. Lo que dice Miqueas y Oseas. Miqueas dice que su misericordia es su deleite, es centrar a su carácter. Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdonas la maldad. Una pregunta buena. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es una cosa que Dios sea misericordioso. Es otra cosa que Dios actúe en misericordia porque Él es justo y bueno. Pero es otra cosa que Dios se deleita, se goza en su misericordia. ¿Sabes que cuando tú llegas a la edad mía hay cosas que tú tienes que comer que te gustan y cosas que tú tienes que comer porque son buenas para ti? Para Dios, su misericordia siempre es un deleite. Él consume, disfruta, se goza, se deleita, se llena de esperanza. Oh, esto lo voy a hacer por ellos, voy a mostrarles mi misericordia. Es un deleite para nuestro Dios. Oseas lo pone de esta manera, Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Misericordia. ¿Cuál es el deseo de Dios? Misericordia. ¿Qué es lo que se deleita Dios en hacer? En mostrar misericordia. Hermanos, la misericordia de Dios califica a los descalificados. La misericordia de Dios hace que vasos de misericordia, lo que próximo que vamos a ver aquí, disfruten de la benevolencia y la bondad de Dios. Pero termino hablando de la misericordia, dándole un general vistazo de esto. Su misericordia también es firme. Esto también es centrar a su carácter. Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivid vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Misericordias firmes ha hecho Dios con David. Misericordia firme hace Dios con todo aquel que viene a Él. Oh, su misericordia, hermanos, no es pasajera.
No es por un tiempo, no es mientras que Dios se siente bien y un día se levanta en el lado inadecuado de la cama, con ira y molesto. No, Dios se levanta y nuevas son cada mañana sus misericordias. Noten conmigo aquí que habla de misericordias en sentido plural. No es importante a nuestro tema en esta mañana, pero si queremos desplegar toda la hermosura de misericordia de Dios, no es una cosa solamente singular, pero es multiforme. Las misericordias firmes. Son muchas, son diversas, firmes misericordias que Dios manifiesta. Esto no es el todo que la Biblia enseña acerca de la misericordia, pero tenemos que al menos captar, no probar un poquitico de la hermosura de lo que es misericordia. Lo próximo que quiero ver contigo, hermanos, es que entonces Pablo hace una serie de preguntas aquí. Regresemos aquí a Romanos 9. Empieza una serie seguida de preguntas que revelan nuestra pequeñez, cuán pequeños somos nosotros en acción, en estatura y en pensamiento. Y la majestad y la grandeza y la hermosura de Dios. Hay un contraste aquí grande. Una serie de preguntas reveladoras. Revelan cuán pequeño y humilde somos y cuán grande es su esplendor, realeza, magnificencia, dignidad, señorío, autoridad. Romanos 9, versículo 19 hasta el 24. Pero me dirás, oh hombre, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Otra pregunta. Y entonces empieza ahora a darnos una ilustración. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué me hiciste así? ¿El vaso tiene derecho para hacer esa pregunta? O 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, interesante, un vaso para honra y otro para deshonra. Otra pregunta, versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para, aquí está, los vasos de misericordia, aquí estamos nosotros, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y aquí está donde aterrizamos en esta mañana, aquí donde vamos a estar el tiempo más grande en este tiempo que estamos juntos aquí, hermanos. Esta parte es tan importante. Tenemos que captar bien el tema central de este pasaje. Y Pablo nos da una ilustración muy simple. La ilustración es de vasos, de vasijas. Pablo ha utilizado esta ilustración en otros lugares en la Biblia. Esta no es la primera vez. La usó en 2 de Timoteo 2 para mostrarnos que hay todo tipo de vasos en la casa de Dios. En una casa, Él nos enseña grande, hay muchos diferentes utensilios. Y que debemos nosotros, dice 2 de Timoteo, esforzarnos para hacer vasijas limpias. Se lo leo, 2 de Timoteo 2, 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera, de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, tenemos que ver lo que dijo anterior, de cosas que no deben existir en la vida de aquellos que aman y siguen a Dios. El que se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero en nuestro texto en Romanos, Él no está hablando de eso de la misma manera. Él está usando la misma ilustración de vasos, pero enfatiza no nuestra responsabilidad de ser vasos limpios, sino enfatiza su autoridad de construir vasos como Él quiere. ¿Entendieron la diferencia? Aquí en Romanos, Él está construyendo como Él quiere, haciendo del barro la vasija que Él desea, como Él desea hacerlo.
Y la palabra constantemente nos habla limpieza. Dice, sed santos porque yo soy santo. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. Sino utiliza una ilustración para enfatizar su voluntad divina y perfecta es aplicar su misericordia. Que nosotros tengamos experiencia con esa misericordia. Así que vamos a ver esta ilustración de vasos, vasijas, que Dios hace para su propósito. Primero tenemos que entender la ilustración y terminaremos aplicando o decir aprendiendo de esta ilustración. Vamos a empezar con poner atención a la ilustración. Nosotros somos representados aquí como vasos de barro, ¿no? Del polvo, de la tierra, Dios hizo al hombre. Somos nosotros sin forma y sin propósito, inútil delante de Dios. Él toma el barro, Él lo forma y hace de él lo que Él quiere hacer. Nosotros no tenemos poder alguno en esta ilustración. No tenemos derecho alguno en esta ilustración. No tenemos aún la capacidad de aún cuestionar a nuestro Hacedor en esta ilustración. Somos barro siendo formado. Pero Él es representado como el alfarero divino. Él tiene todo el dominio de hacer como Él desea. Él tiene potestad sobre la masa, de hacer de la misma masa una cosa o otra cosa. En Él no existe algún mal en que Él cree cualquier vasija como Él desee hacerlo. Aquí es donde empezamos los problemitas de nuestras mentes. Pero ¿por qué hacer uno bueno, uno de honra y uno de deshonra? Bueno, yo soy barro. ¿Quién soy yo para cuestionar al Hacedor? La ilustración manifiesta estas características. De la misma masa, Él puede hacer vasos para un uso y para un propósito, o para otro uso y con perspectiva de otro propósito. Existen dos palabras muy clave en nuestro pasaje. Quiero que tú lo veas conmigo. La palabra para y la palabra de. Vasos para honra y vasos para deshonra. Para. Y también de los vasos de ira y los vasos de misericordia. ¿Ven la distinción? Vasos para honra y para deshonra, vasos de ira y vasos de misericordia. Vamos a ver esto brevemente juntos para entenderlo. Claro, esto no es tan complicado. La palabra para comunica que existe una meta, un propósito divino en crearlos, para honra o para deshonra. La palabra para comunica para nosotros que somos suyos, su propósito es de honrarnos. Gloria a Dios por eso, amén. Que Dios nos creó y nos podía haber creado para ser un árbol, una piedra o cualquier gusanito. Todas esas cosas tienen que dar gloria a Dios, darán gloria a Dios. Pero Él nos creó a nosotros para honra. Para honra, no para deshonra. Yo tengo incomodez con esta idea. Te voy a decir por qué. Y es un propósito, ¿no? Esto no es simplemente algo que digo. No porque yo cuestiono a Dios o sus propósitos o su plan, sino porque no lo merezco. Yo no merezco. Tú no mereces. Nadie merece ser hecho para honra. Es porque somos caídos que pensamos de otra manera. No es justo. No es justo y yo no he hecho nada para recibir honra de parte de Dios. Dios no debe honrarme a mí o a ti. Ni aún puedo hacer algo o podemos hacer algo suficientemente bueno para recibir honra de Dios.
Jesús mismo lo dijo, apartaos de mí, nada podéis hacer. Eso es cierto, ¿no? Es decir, si hay algo de honra en ti, yo en mí, hermano, no proviene de nosotros, proviene de Dios. Y nosotros estamos dependiendo de su misericordia para ello. Si existe, si tú lo tienes, si Dios ha dotado tu vida con algo honroso o bueno, hermanos, amado, amada, no te jactes, porque ¿quién somos nosotros para jactarnos? Todo lo que tenemos se nos ha sido dado. Esto es el problema, que mi mente inmediatamente batalla con esta verdad. Vasos para honra. Nosotros como hijos, hijas de Dios, fuimos formados para honra, no para deshonra. Por eso, por misericordia, no lo merecemos. Yo tengo dificultad con este propósito, porque la honra que Él nos permite disfrutar de ello es la honra que le pertenece al Hijo de Dios. Y aquí tengo más problema todavía. El que merece la honra y la gloria es Jesucristo. Y me siento tan pequeño cuando pienso que Él va a compartir eso conmigo. Me siento que me quiero deshacer, me quiero derretir. No lo merezco, no es justo. Y cuando pienso cuánto Él sufrió para que yo pudiera disfrutar de esto, también se estalla mi mente. Señor, esto no está bien. Soy polvo, soy barro. Y tú has hecho esto. Tengo cierto sentido de culpabilidad por la manera en la cual recibo honra de Dios. Y al mismo tiempo, hermanos, tengo un gran agradecimiento por ser contado entre las vasijas de honor. Qué agradecimiento a Dios. Porque no sé cómo pudiese enfrentar yo mi deshonra merecida. No sé cómo yo enfrentaría esa situación. Por el hombre soberbio es el hombre que cuestiona a Dios, pensando que tiene algún derecho de cuestionar al alfarero divino. Tal hombre no entiende bien la gracia y la misericordia inmerecida de Dios. Porque tú sabes que hay una orden aquí. Primero viene la misericordia y después viene la gracia. Primero no recibimos lo que merecemos. Merecemos deshonra. Y después, por su misericordia, recibimos lo que no merecemos. Recibimos honra. Esa palabra para, vasos para honra y vasos para deshonra es muy importante en este capítulo para entenderlo. La segunda palabra es de. Se encuentra en el versículo 22 y se lo quiero leer. Vasos de ira, vasos de misericordia. Versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con las vasijas de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Y está añadiendo aquí Pablo una idea adicional. No solamente para honra, pero esa honra que tú y yo recibimos es para gloria. Somos vasijas de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hay un pasaje que dice claramente en la Escritura que Dios no comparte su gloria con nadie. Y esto es muy cierto. Esa verdad sigue vigente y real. Pero Dios sí comparte su gloria con sí mismo. Y nosotros, por su dicha, seremos hijos. Somos hijos de Dios. Y como vimos la semana pasada, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Lo que somos, lo que Dios ha hecho. Esto también destruye mi mente. Porque Dios no entrega su gloria a nada. Pero Dios en algún sentido me permite disfrutar de su honra. Y seremos glorificados, dice Romanos 8. ¿No?
A lo que Él predestinó, también llamó. A lo que llamó, también justificó. Y culmina y también los glorificó. Increíble idea que Dios haga algo tan grande. Toda la gloria de Dios. Amén. La palabra habla de origen, habla de posesión, habla de propiedad. Esto es de Dios. Vasos de ira. Dios tiene dominio y control como Él hace. Y también con los vasos de misericordia. Estos vasos le pertenecen a Dios. Es por la causa de la misericordia de Dios que estos vasos existen. Pertenecen al Dios de ira y al Dios de misericordia. Y hermanos, Dios es justificado en su ira, igual que Él es justificado en su misericordia. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, es solamente a causa de Jesucristo y su obra redentora, recibiendo sobre sí toda la ira de Dios que nos correspondía a nosotros, que ahora nosotros podemos participar y disfrutar de su misericordia. Porque Dios no solamente es justificado en su ira, pero también es justificado en su misericordia. Como ya lo vimos en esta mañana, su misericordia es central a su carácter. Su misericordia es para los que esperan en Él. Su misericordia es abundante. Su misericordia es inescrutable. Su misericordia es su deleite. Su misericordia es firme. Y hay mucho más que pudiéramos decir de ella. Y quiero repetir, la misericordia de Dios califica a los descalificados. Y hace que los vasos de misericordia disfruten de la benevolencia y la bondad divina de Dios. Tengo que terminar con esto último. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta ilustración? Vimos la ilustración, creo que la hemos entendido bien. Somos tan necesitados de Dios, es lo primero que yo dijera. Señor, te necesitamos de manera que ni entendemos todavía. Y no lo sabemos como lo debemos saber. Estamos aquí disfrutando de tu misericordia, ignorantes de tu misericordia. No conscientes de ella como debemos estar conscientes de ella. Solo su misericordia me remueve de ser destruido y consumido. Dice la palabra en Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amén. Gloria a Dios. Porque nunca decayeron su misericordia. Este es un pueblo que se encuentra echado fuera de su nación, y estuvieron por 70 años como esclavos, y Dios le ha dado la misericordia de regresar a su tierra, y están sin nada, vacíos, todo se les ha quitado, solamente han regresado a la tierra prometida, y muy pocos de este grupo remanente. Y declaran en su lamentación: ¿por qué llegamos aquí? ¿Cómo es que hicimos tan mal delante de Dios? ¿Cómo es que merecimos ser echados? Pero ¿cómo ha sido Dios tan bueno de regresarnos? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermanos, tú y yo no sabemos lo que merecíamos de Dios esta mañana. Por nuestro pecado y nuestra arrogancia, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra ignorancia y odio de las cosas buenas, nuestra búsqueda por cosas que deshonran a Dios. Somos corazones duros y solo Dios puede suavecer ese corazón. Y por su misericordia no hemos sido endurecidos. Por su misericordia Dios ha suavizado nuestros corazones más y más. Y espero que esta palabra suavice tu corazón. Te diga: no, tengo que parar de mirar las cosas de mi manera, Señor, tengo que someterme a tu orden, tengo que obedecerte, tengo que buscarte, tengo que entenderte, tengo que amarte, tengo que disfrutarte, porque tu misericordia es todo para mí.
Antes que aún mire tu gracia, las cosas que tú me das, que yo no merezco, tengo que entender las cosas que tú no me das, que yo sí merezco. Eres un Dios bueno. En gran manera eres bueno. Aún Salmo 63 lo dice de esta manera, porque mejor es tu misericordia que la vida. Ay, Señor, es mejor no vivir que vivir sin su misericordia. Es mejor morir ahora mismo que vivir sin misericordia. Nosotros no entendemos lo que está atrás del velo de la muerte, lo que Cristo experimentó por nosotros, lo que Dios ha pagado para que tú y yo no tengamos que ir a ese lugar o entender o conocer ese lugar. Dios nos ha dado a nosotros misericordia para que nunca entremos o enfrentemos nuestro pecado. El paga del pecado es la muerte. Y tú y yo nunca conoceremos eso si hemos conocido a Dios. Pero si tú estás aquí en esta mañana y tú no has entregado tu vida a Cristo, o tú estás aquí religiosamente porque tus padres están traídos, o tú estás aquí ignorante de esta verdad, tú necesitas esta misericordia y Dios aplica su misericordia a los que invocan su nombre, los que esperan en Él. Tú puedes en esta mañana venir a Él por fe y Él aplicará no solamente su misericordia general, pero su misericordia específica que estamos viendo aquí en Romanos. Misericordioso es Jehová. En el Antiguo Testamento, en uno de los profetas, está la historia de un alfarero que estaba preparando una masa y se deshizo en sus manos. Y dice que el alfarero tomó esa masa y de esa masa hizo algo nuevo. Esa masa no fue echada afuera. Y tú puedes estar viviendo una vida donde tú has deshecho lo que tú debías haber hecho con tu vida. Eres una masa, un barro que no merecía nada, pero se deshizo en la mano. Dios ha tratado, pero tú has sido dura como masa. Pero el alfarero divino, Él sabe cómo rehacer una masa dura. Amén. Que Él es bueno. Él puede suavizar el corazón de cualquiera que está endurecido en esta mañana. Porque el mejor es mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Dios desea hacer notorias las riquezas de su gloria en nosotros. Regresemos a nuestro texto, versículo 23, y quiero terminar leyendo nuestro texto antes de leer un pasaje adicional. Pero dice el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para las vasijas de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Entonces da otra ilustración, a las cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles, como también dice Osea en las Escrituras, llamaré un pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada. No éramos pueblo de Dios. Tú y yo no nacimos. Oigan bien, tú y yo no nacimos mereciendo nada de Dios. Dios en su misericordia nos hizo renacer. ¿Entendieron bien? Tú no naciste bien originalmente. Tú naciste en tu pecado, caído. Pero Dios, en su infinito plan, tenía en colación aplicar su misericordia a tu vida para formarte en una vasija de honra. No nacimos vasijas de honra, nacimos vasijas merecedoras de la ira de Dios. Pero Dios tuvo misericordia. Nos hizo renacer, nos lavó, nos justificó, nos enderezó, nos dio vida nueva juntamente con Cristo. Nos ha cambiado, nos ha transformado. Somos vasijas nuevas. Lo que no era pueblo, lo que no era amada, ahora amada. Y versículo 26, y en lugar donde les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta es la aplicación. Esta es la aplicación de la misericordia de Dios. Dios hizo esto.
tuvo misericordia de nosotros que no merecíamos esto. Y recibiremos de Dios lo que juntamente le pertenece solamente al Hijo de Dios. Dice Apocalipsis, y no tiene que buscarlo, yo se lo voy a leer aquí terminando. Dice Apocalipsis 4, versículo 10 al 11. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y aquí está. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo estas palabras: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, que leímos en este pasaje de Romanos, y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creados. Él es el alfarero. Y estos están caídos de rodillas, entregando sus coronas de honra y de gloria. Y dicen, no, esto te pertenece a ti. Porque tú nos creaste a nosotros. El alfarero ha creado. Nosotros somos lo creado. Y gloria a Dios por su gran misericordia. En hacernos vasos para honra, vasos de misericordia. A Él sea toda la gloria. Padre, en esta mañana, con un corazón humilde y agradecido, te decimos gracias. Padre, no importa qué hagamos en este día o mañana, nuestros logros o metas, Señor, no se pueden comparar en ningún sentido a lo que tú ya has hecho. Y con solo mirarlo, con solo observarlo, con solo meditar en ello, Señor, te damos a ti honra y gloria. Nosotros fuimos creados para esto, para el avance de la gloria de su gracia, la cual la hallamos en Cristo Jesús, el cual nos preparó para esto. Somos, Señor, tuyos, elegidos para esta gran obra. Una obra que ciertamente ¿quién pudiera hacerla? No nosotros, Señor. Solo tú puedes honrarte, solo tú puedes traer gloria a tu nombre. Pero has deseado formarnos para que podamos funcionar en esta obra de la cual solamente Dios es digno. Nada de las cosas creadas pudieran jamás darle suficiente honra y gloria a Dios. Dios no recibe nada de nadie. Pero de una manera, Señor, maravillosa, inescrutable, que ni podemos entender el misterio de la grande obra tuya, de hacernos partícipes de tu Hijo, de ser hechos, Señor, hijos de Dios, y poder, Señor, correr por la sala de tu casa, brincar, Señor, a tus piernas y abrazarte y amarte y recibir tu amor y gozo, y vivir en inocencia y en bendición, y recibir todas las bendiciones tuyas, disfrutar, Señor, de quien tú eres, y disfrutar de tu hermosura y gloria. Tú eres un Dios grande y mereces grande honra y gloria. Gracias, Señor, por este pequeño pasaje aquí en Romanos que aclara estas cosas para nosotros. Gracias, Señor, porque fuera de ti, Señor, no hay forma de entender estas cosas. Y gracias, Señor, porque al mirar esto y al considerar esto, descubrimos en nuestras mentes y corazones, como dice el cántico, tú eres más grande de lo que yo imagino. Mucho más grande. Y queremos aquí, culminando nuestro tiempo, levantar a ti cántico y honra y gloria, diciéndolo, Señor, declarándolo. Tú eres más grande, más hermoso de todo lo que pudiéramos imaginarnos. Amén. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Vamos a elevar cántico al Señor en esta mañana. Eres más grande de lo que yo imagino.